momento que se me dice algo cuando yo vengo a declarar al término de la temporada. Yo vengo a declarar y no sé con quién es porque no recuerdo el nombre, pero declaro ante 3 personas y antes de empezar me dicen que entra al despacho de uno de ellos. No recuerdo quién es ni recuerdo el nombre, la verdad. Entonces en ese despacho ellos me dicen, bueno, sabemos que usted es una persona muy íntegra, sabemos que quiere colaborar y lo único que, bueno, ante las posibles represalias que tomen los equipos, nosotros queremos saber bueno, que le vamos a resguardar el contrato y realizar una llamada a Tebas. Yo no llego a hablar con Tebas, lo único que le digo es que a mí no me hace falta que ellos me resguarden nada ni que me, me paguen, porque yo lo entendía así, como que me iban a pagar algo porque yo hablara, cuando les dije que yo lo único que quería decir era contar la verdad y contar lo que sabía. ¿Y quién habló con usted entonces? ¿Sabe usted quién era? No lo sé, pero sí que lo podemos averiguar, porque cuando yo hago esa declaración, hay 3 personas, una mujer, un hombre, y es ese hombre el que me pasa antes del juicio a hablar con él. Cuando me llaman, me dicen que le comente a Pachi, y yo esa semana le digo a Pachi, le digo, oye, de Valladolid me están llamando bastante Marcos para ver qué pasa, para ver si tenemos algo hecho. A lo cual Pachi me dice, ¿qué vamos a tener? No tenemos nada hecho.